Bien, buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno estar nuevamente conectados acá por este medio y continuar con el libro de Amós, que nos ha dejado grandes enseñanzas. Ya estamos próximos a casi finalizar en uno de los profetas menores. Corresponde hoy el capítulo 7 del libro de Amós. Y a medida que uno va avanzando en el estudio de este pequeño libro va conociendo un poco más el carácter del Señor, va conociendo también, me ha gustado particularmente del capítulo 7 cómo voy conociendo el carácter también de este profeta menor que siempre va a enfocar o va a dirigir su atención, en este caso, al propio Jehová el Señor, al propio Dios. Y es una característica que particularmente me gusta mucho de él, a medida que hemos visto cómo se han desenvuelto cada uno de los estudios que hemos tenido durante estos días, hasta el día de hoy, hasta el capítulo 7 siempre el centro de atención debe ser el Señor. Sin embargo, el pueblo de Israel persistía en su pecado. El pueblo de Israel, quizás no diferente a nosotros hoy día o a algunos de nosotros hoy día, es que veían al personaje, no al mensaje. ¿Ok? Y lo vamos a ir viendo durante los minutos o los pocos minutos que tenemos, cómo el pueblo de Israel añade cada día más a su pecado, no se arrepiente, a pesar de las advertencias del Señor, continuaban en aquellas cosas que desagradaban a Dios. Y dice ahí el capítulo 7 versículo 1. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Esto me mostró el Señor cuando apenas comenzaba a brotar la siembra tardía, la que se hace después de la cosecha del rey. Vi al Señor creando langostas. Y cuando las langostas ya estaban comiéndose hasta la última hierba, dije, Señor, perdónanos. ¿Cómo va a resistir tu pueblo Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor desistió de su propósito y dijo, esto no va a suceder. Entonces hay varias cosas allí, lo que dije al principio, él siempre va a enfocar el protagonismo de Dios y la verdad es que Dios es el protagonista en cada uno de nuestro día a día. Dice Amós que Dios le había mostrado esto. Y cuando él ve la situación, esta va a ser una de las, creo que son 5 ejemplos o 5 ilustraciones que va a traer Dios o Amós más bien el profeta que Dios le había mostrado por medio de esta revelación, de 5 ejemplos de cómo iba a destruir o 5 figuras de cómo iba a castigar al pueblo de Israel. Empieza Amós a interceder por el pueblo. Su misericordia, su bondad, su carácter compasivo del profeta sale a flote cuando él observa estas visiones. Esta es una de ellas, y es que vea estas langostas, o cómo Dios estaba preparando una plaga de langostas para castigar de alguna manera al pueblo. Y nuevamente él intercede, él pide en el versículo 3, perdón, en el versículo 2, cuando las langostas estaban comiéndose hasta la última hierba, dije, Señor, perdónanos, ¿cómo va a resistir tu pueblo Jacob si es tan pequeño? Él se da cuenta que lo que vendría o la consecuencia sería mucha hambruna, mucho sufrimiento, mucho dolor para el pueblo, que seguramente, pues Dios seguramente sí decía que lo merecía, mas sin embargo Amós o el profeta quiere tratar de mediar allí y lo logra de alguna manera. Y decía al principio que me deja ver también el carácter del profeta, la entrega también de amor del profeta hacia las cosas de Dios, hacia el mismo, su misma fe hacia el Señor, hacia Dios, cuando intercede por el pueblo. Es lo mismo que necesitamos entender y recordar cada uno de nosotros cuando vamos a Dios en oración. Dios realmente escucha nuestras oraciones y cuando pensamos que no es o es algo muy complicado, Él siempre está atento a nuestras oraciones y siempre se va a hacer su voluntad. En el versículo 4 dice, esto me mostró el Señor nuevamente. Le vi enviar como castigo un fuego abrasador que secó por completo el gran mar profundo y que estaba acabando también con los campos. Yo dije, detente, Señor, por favor. ¿Cómo va a resistir tu pueblo Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor desistió de su propósito y dijo,
tampoco esto va a suceder. Entonces es muy bonito nuevamente cómo él persiste e insiste en detener de alguna manera la ira del Señor, porque ya el Señor ya no aguantaba más por el pecado de Israel. Y luego nos compete el versículo 7 que es el pasaje central de casi todo, realmente, o la visión central de lo que va a competir todo el capítulo 7. El Señor me mostró también esto. Estaba él junto a un muro y tenía en la mano una plomada de albañil y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una plomada de albañil. Allí encuentro una conversación directamente con el Padre Celestial. Dios le da la oportunidad ahora a Amós de observar, de detenerse un poco, de considerar quizás, no fue la langosta, no fue el fuego que iba a secar hasta los mares, ya lo pone de alguna manera a meditar aquí. Y entonces él ve la plomada. Entonces dice ahí el versículo 8 en la parte B, pues con esta plomada de albañil voy a ver cómo es de recta la conducta de mi pueblo Israel. No le voy a perdonar ni una vez más. Los santuarios de Isaac serán destruidos y los templos de Israel quedarán en ruinas. Alzaré la espada contra la familia de Jeroboam. Nuevamente la voluntad del Señor se va a imponer, muy por encima de lo que nosotros podamos pensar, podamos querer o creer. Y obviamente el profeta seguro estaba más angustiado allí por ello, pero me gusta ese hecho de la plomada. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez en su vida ha tenido una plomada en la mano. Yo recuerdo hace algunos años, uno de mis tíos trabajaba albañilería y de alguna manera puedo responder, puedo recordar cómo era una plomada. Era algo así como una madera, en este caso la plomada de mi tío era así de madera. Tenía una cuerda y al final de la cuerda tenía algo como un triángulo invertido, ¿sí? Metálico y lo colocaba para ver si la cuerda estaba a nivel, si estaba todo correcto, todo perfecto, para poder continuar la edificación de algún muro, de alguna pared. Eso es más o menos lo que era una plomada de albañil. La plomada de albañil viene a ser la regla que va a ayudar, en este caso al obrero, al albañil, a que todo quede alineado, quede perfecto, quede correcto, no quede todo torcido, chueco. Y esto es lo que va a hacer en este caso Dios con el pueblo de Israel. Iba a tomar esa plomada, iba a medir cómo estaba el pueblo de Israel. Eh, Era el estándar que Dios tenía para poder juzgar a cada uno de su pueblo. Luego dice el versículo 10, Amasías, sacerdote de Betel, mandó decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos anda entre la gente de Israel conspirando contra su majestad. El país ya no puede soportar que siga hablando, porque anda por ahí diciendo, Jeroboam morirá a filo de espada, todo el pueblo de Israel será llevado al destierro. Luego Amasías le ordenó a Amos, largo de aquí, profeta. Si quieres ganarte la vida profetizando, vete a Judá, pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y templo principal del reino. Pero Amós le contestó, yo no soy profeta ni pretendo serlo. Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo higos silvestres. Pero el Señor me quitó de andar cuidando ovejas y me dijo, ve y habla en mi nombre a mi pueblo Israel. Entonces, lo que decía al principio también, el pueblo de Israel, en este caso Amasías, el sacerdote de Betel, él puso su mirada en la persona, puso su mirada en el hombre, en el profeta, en este caso en Amós, y desconectó la razón, su conciencia de lo que venía, en este caso, de parte de Dios. Él ignoró por completo el mensaje que venía de parte de Dios y se enfocó en la persona. Y esto tristemente ocurre en algunos casos o en algunas congregaciones hasta el día de hoy también. Cuando se va cuando se va a restaurar a algún hermano, cuando un predicador, cuando un líder, cuando un anciano, cuando un diácono van a restaurar a un hermano o van a reprender, quizás en algunos casos, o a consolar a algún hermano, entonces a veces estos siervos de alguna manera reciben el rechazo que recibió en este caso Amós de parte de Amasías.
Es una enseñanza para nosotros a aprender a ver realmente el mensaje y no al mensajero. Es una enseñanza para nosotros de aprender a ver que Dios de alguna manera utiliza hasta el día de hoy esa plomada también con nosotros. Como lo hizo con Israel entonces, también usa esa plomada con nosotros. Hay un pasaje que me gusta mucho y está aquí teniendo un paréntesis a Amós en el Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 46. Dice así la palabra de Dios. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y dice el 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Al que me rechaza y no recibe mis palabras, dice el 48, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, de alguna manera, hermanos, la palabra de Dios para nosotros hoy día viene a ser también esa plomada que está utilizando Jehová en la antigüedad con Israel. Con Israel dice que iba a utilizar esa plomada para medir el carácter, para medir su conducta, para medir su pecado, para juzgar que todo estuviese recto de alguna manera. Y ya no iba a perdonar más a su pueblo de tanto pecado. Como Dios utiliza esa plomada, que es su palabra hoy día, utiliza no profetas como Amós, pero sí predicadores, hermanos, líderes, eh, ayer hablábamos en la charla de aquí de la casa, utiliza hermanos que tienen un ánimo pronto, un buen ánimo, que están involucrados, que están siempre queriendo servir al Señor. Dios de alguna manera utiliza estos mensajeros para corregirnos, para instruirnos, como lo dice 2 Timoteo por allí también, para enderezar lo que está torcido. Y necesitamos aprender nosotros también de este lado a valorar cómo Dios nos va a corregir, cómo Dios nos va a instruir, cómo Dios nos va a alinear conforme a su plomada, conforme a sus parámetros también. Si dejamos o continuamos dejándonos guiar por nuestras propias opiniones, creencias o deseos, seguro esa pared va a quedar torcida en nuestra vida. ¿Cómo estamos edificando nosotros nuestros muros de nuestra vida ante el pecado? Volviendo otra vez aquí el pasaje, versículo 14, dice, pero Amós le contestó, yo no soy profeta ni pretendo serlo. Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo higos silvestres, pero el Señor me quitó de andar cuidando ovejas y me dijo, ve y habla en mi nombre a mi pueblo de Israel. Por lo tanto, oye la palabra del Señor. Esto es lo que tú dices. No hables nada en nombre de Dios contra Israel, ni digas nada contra los descendientes de Isaac. Pero esto es lo que dice el Señor. Tu mujer se prostituirá en plena ciudad y tus hijos e hijas morirán a filo de espada. Tus tierras serán repartidas en sorteo. Tú mismo morirás en tierra de paganos y los israelitas serán llevados cautivos lejos de su tierra. Nuevamente resalto el carácter del profeta en este sentido, que él no empezó a defenderse, él no empezó a hablar de sí, sino él dijo, yo simplemente soy un portador de un mensaje. Yo solamente estoy obedeciendo lo que Dios me dice. Yo solamente repito lo que el Señor me ha mencionado, las visiones que he visto. Y bien que ya había intercedido de alguna manera delante de Dios por el castigo que vendría hasta la plomada. Y dije al principio que eran 3 de 5 que vamos a ver hasta el capítulo 9, que es ya creo el final. Y me gusta mucho la manera en que Amós lidia con esta situación, con Amasías, pero también más me gusta cómo Dios siempre va a hacer su voluntad en este mundo. Cuando a veces creemos que todo está tan torcido, cuando a veces creemos que el pecado nos asedia en gran manera, cuando creemos que todo pareciese que nos llevara de alguna manera o queriendo llevar cautivos al pecado, Dios siempre tiene su plomada en la mano. Dios siempre va a medir y a imponer también su voluntad, pero lo hace por medio de estos profetas. Y quiero cerrar con el versículo o el capítulo que en estos días
lo mencioné también, lo tuve la oportunidad de estudiar con ustedes, que es el capítulo 3 versículo 7. Nunca hace nada el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas. ¿Quién no tiembla de miedo si el león ruge? ¿Quién no habla en nombre del Señor si Él lo ordena? ¿Quién no habla en nombre del Señor si Él lo ordena? Y Amós, en el capítulo 7 está hablando en nombre del Señor porque Él se lo pidió. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios y la ordenanza de Él de llevar su palabra al mundo? Necesitamos tener el sentir también de Pablo cuando dijo, ay de mí si no predicare el Evangelio. Pues al igual que Amos, o que Amós, también nosotros somos, eh, de alguna manera, somos portadores de la palabra de Dios. Y no solo debemos vivirla, sino también llevarla y comunicarla a otras personas. Cuando yo veo algo que no está correcto, necesitamos recordar la palabra del Señor. Y nuevamente, recordando el estudio de anoche, si yo veo que hay algún hermano que está desanimado, y los de la charla de Barrosuke seguro lo van a relacionar, si yo veo que hay un hermano que está en pecado o está desanimado o que está cabizbajo, yo debo ser como Amós en este caso. Debo ser un portador de la palabra del Señor, llevar ánimo cuando se requiere, llevar reprensión cuando se requiere, pero sobre todo, hermanos, recordar que hemos sido llamados por el Señor también a hacer luz en este mundo. Hemos sido llamados como Amós para llevar el evangelio de salvación a otras personas. Hemos sido llamados también desde diferentes profesiones como Amós a traer consuelo, a interceder también de alguna manera por el pueblo, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, pero sobre todo a vivir la palabra del Señor en cada una de nuestras vidas. Esto ha dicho el Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tus consejos, Padre, y porque siempre tu voluntad está por sobre la nuestra. Gracias por tu inmensa misericordia que derramas día a día en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestros países, Padre. Gracias por mostrarnos, Señor, por medio de tu palabra, tu voluntad, advertirnos cuando es necesario y, y guiarnos en cada momento, Padre. Gracias porque tus estándares son perfectos, son exactos. Ayúdanos, Señor, a valorarlos cada día más, a seguir por la senda del bien y a humillarnos siempre delante de ti, aun cuando queremos a veces imponer nuestra propia voluntad. Gracias, Padre, porque nos oyes. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía. Y gracias por enviar a tu único, a tu amado, a morir por nosotros. Bendice a cada una de las familias aquí representadas en esta mañana, Señor, y que el mensaje continúe llenando cada uno de nuestros corazones durante el resto de semana. Pedimos que bendigas a cada una de las familias en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.